Buenas noches, profesor. Con el grupo vamos a presentar la evolución histórica del control automático. Los integrantes son Javier Riquelme, Marcelo Muñoz, Jesús Bravo y yo, Tamara Varas. La invención de la rueda es uno de los mejores inventos de la humanidad, tanto que es difícil imaginarse un mundo sin ella. Desde tiempos remotos, el ser humano ha creado instrumentos para facilitar el trabajo repetitivo o bien pesado, descubriendo que a través de distintos métodos el trabajo se puede volver más rápido y con menos esfuerzo. Empezando por la invención de la rueda, esto fue en el 5500 a.C., pasando por los primeros sistemas de poleas inventados en el año 100 a.C., la rueda fue uno de los inventos más significativos y trascendentes llevados a cabo durante la existencia del hombre. Hoy en día puede parecer casi insignificante un desarrollo de esta categoría, pero las cosas deben ponerse en contexto. Así, la rueda es un emergente de la humanidad que todavía estaba en pañales y donde solo primitivamente comienza a manifestarse las luces de la inteligencia. Este elemento permitió llevar a cabo una gran cantidad de actividades, como por ejemplo, transportar cosas o moler trigo. Hoy en día, por supuesto, este dispositivo extiende sus funciones a un número mucho más extenso de aplicaciones, pero los principios básicos de su uso ya estaban presentes en la antigüedad más remota. No fue hasta la mitad del siglo XVII cuando las industrias comenzaron un proceso de revolución que cambió radicalmente la economía, social y tecnológica. Se inició en el Reino de Gran Bretaña y se expandió mundialmente, teniendo como base la producción en masa de productos alimenticios o comerciales. Para esto, las grandes industrias necesitaban de grandes personales capacitados para labores extensas de producción en plantas comerciales, por lo que fueron necesarias la invención de nuevas tecnologías para ir acomodando las labores con el objetivo siempre de la perfección y el ahorro, por supuesto. El objetivo siempre será querer producir grandes cantidades de productos al menor precio posible para aumentar cada vez más las ganancias. Las tecnologías fueron avanzando y cada vez se desarrollaban proyectos más importantes que el anterior. Destacan el condensador 1750, el motor eléctrico, el transformador en 1820, los sistemas hidráulicos y neumáticos. Daban forma a lo que serían los componentes más importantes de las empresas, cada vez reemplazando más a las tareas manuales del ser humano. Junto con la invención de estos dispositivos, a la par se fueron creando los sistemas de control manual, que componían en gran parte de contactores y botoneras que operaban a mano. Avanzaron las tecnologías hasta que un día dos físicos llamados William Shockley y Walter Hauser Fritain descubrieron el primer transistor de contacto de punto, que podía controlar corrientes eléctricas, pudiendo tener una salida de corriente solo si el dispositivo tenía una corriente de entrada, en un dispositivo que era 10 veces más pequeño que un contactor. Esto dio el paso a que los científicos de la época comenzaran a experimentar a fondo con los semiconductores, que gracias a esto nació lo que hoy llamamos dispositivos electrónicos. Gracias a este invento se comenzó el proyecto del PLC, que es un controlador lógico programable. Inició cuando apareció el propósito de eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo de un sistema de control basado en relé. A finales de los años 60, el Modicom 084 fue el primer PLC producido comercialmente. Con este sistema, cuando la producción necesitaba variarse, entonces se variaba el sistema y este estaba listo para seguir trabajando. En el sistema basado en relés, este tenía un tiempo de vida limitada y se necesitaba un sistema de mantenimiento muy estricto. El alambrado de muchos relés es un sistema muy grande, era muy complicado. Si había una falla, la detección del error era muy tediosa y lenta. PLC podrían incluso estar alejados de la maquinaria que controlaban, pero la falta de estandarización debido al contraste cambiado en la tecnología hizo que esta comunicación se tornara difícil. En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre el PLC con los protocolos de automatización de manufactura de la General Motors MAP. En estos tiempos el tamaño del PLC se redujo, su programación se realizaba mediante computadoras personales en vez de terminales dedicadas solo a este propósito. En los años 90 se introdujo nuevos protocolos y se mejoraron algunos anteriores.
En los últimos estándares de IEC 1131-3 han intentado combinar los lenguajes de programación de los PLCs en un estado internacional. Ahora se tiene PLCs que se programan en función de diagrama de bloques, lista de instrucciones, lenguaje C, etc. Al mismo tiempo también se ha dado el caso que computadores personales han reemplazado a los PLC. Sistema de control. Un sistema de control es el encargado de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Hay dos tipos de sistema de control, el manual y el automático. El sistema de control manual es cuando interviene el hombre sobre el elemento de control. La acción del hombre es la que actúa siempre sobre el sistema. Por ejemplo, el frenado de un auto o encender y apagar las luces de una habitación. El sistema de control automático es cuando un elemento llamado controlador reemplaza al operario humano. La función del controlador será a partir de datos, es decidir qué acción de control será necesaria, además de realizar regulación para mantener el sistema en determinados valores. Y para que esto quede más claro, esto quiere decir que este sistema actuará de forma independiente sin la manipulación de personas. Hay elementos que se ven normalmente en este sistema: el controlador, el sensor y el sistema en sí. Por otro lado, los sistemas de control realizan operaciones de mando con verificación en algunos casos. Según cuáles sean las características de los sistemas de regulación, en los sistemas, la señal de salida puede operar o no sobre el funcionamiento del sistema. Por esto se diferencia entre dos sistemas diferentes, el de lazo abierto y el de lazo cerrado. El sistema de control cerrado son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación, es decir, que es capaz de modificar la señal de entrada en función a la señal de salida. Esto quiere decir que la toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino que también de la salida. Ahora, como ya sabemos, este lazo tiene un proceso de realimentación. Esto quiere decir que es un proceso por el cual se analiza la información de la salida del sistema y de esta manera modificar o no la entrada, y así es como regulamos la entrada. Por ejemplo, en caso de que los semáforos no funcionen como se le había diseñado o planificado, se analizará la falla que hace que el mecanismo no funcione como es debido y de esta manera poder arreglarlo. Además, hay dos elementos que se ven normalmente en este lazo de control, y son los sensores y actuadores. Los sensores son artefactos que permiten determinar valores de una magnitud determinada, es decir, detectan indicadores externos o internos, ya sea intensidad de luz, sonido, temperatura del ambiente, presencia de persona, nivel del agua, etc. Por otra parte, un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automático. En sí, estos elementos son válvulas, cilindros, motores, etc. y pueden ser artefactos electrónicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Ahora nuestro compañero nos dirá qué es un sistema de control de lazo abierto. Sistema de control de lazo abierto. En estos sistemas, el controlador es colocado en serie con el proceso, con el objetivo de poder manipular y sobre todo intentar llegar a la zona de operación deseada, pero sin medir o censar el estado actual de las variables del proceso como la temperatura, la velocidad, la humedad, la concentración, etc. Es decir, que el sistema de control de lazo abierto interviene sobre el proceso únicamente por medio del conocimiento previo que se tiene del sistema. Son sistemas de control simples y muy baratos de implementar, pero tienen la desventaja de no compensar las posibles variables que puede tener la planta y las posibles perturbaciones externas. En conclusión, antes de la invención de la rueda, el ser humano para movilizar objetos debía recurrir a la fuerza bruta, lo cual volvía muy pesado el trabajo. Pero una vez creada esta herramienta, todo cambió. A raíz de la creación de la rueda, se elaboraron nuevas técnicas que facilitaban cada vez más los trabajos de transporte de objetos. Luego dio paso a los sistemas de poleas y así, muchas técnicas elaboradas y herramientas construidas solo para que el ser humano pudiera realizar trabajos pesados de manera más cómoda y segura. Los usos otorgados para la ayuda de los ancianos o discapacitados, facilitándoles algo tan cotidiano como es el subir y bajar escaleras, es un ejemplo de la utilidad fuera del área laboral.
Si bien esta práctica no es bien mirada por todos, ya que se dice que terminará desplazando al ser humano como mano de obra, no es del todo correcto realizar este tipo de afirmación, ya que aquel personal desplazado puede capacitarse para realizar otros cargos, como mantención o logística. En consecuencia, con el avance tecnológico, la automatización ha sido potenciada de una manera abismal, dando paso a nuevas metodologías las cuales tienen como finalidad revolucionar el control y gestión de las industrias, otorgando un funcionamiento autónomo y de gran productividad, inimaginable para el ser humano. Los pasos que ha tenido la automatización a lo largo de la historia se puede resumir en 3 grandes sucesos: la creación de la rueda, la revolución industrial y la industria 4.0. Actualmente existe un gran desarrollo en las áreas de robótica, telemetría cinética inversa, con los cuales se intenta emular los trabajos más delicados y que requieren mayor destreza humana. De esto último, cabe destacar la creación de brazos robóticos utilizados por médicos para procedimientos quirúrgicos. La automatización hoy en día es una rama de la ingeniería que viene desde años revolucionando la industria y a futuro será indispensable para el día a día. En fin, de esta área se puede decir muchas cosas, pero de lo que no se puede dudar es que llegó para quedarse.